evangelicemos, pero Él nos pone un requisito. Dice en el versículo 29 de Jeremías 23, una gran promesa del Señor. Esta promesa hace que misioneros y evangelistas y creyentes lleven el evangelio a los pueblos, a los lugares más lejanos. ¿Por qué? Porque creen esta promesa. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¡Qué bendición! A mí me corresponde dar la palabra, confiando en esta promesa, que será como un martillo que quebrante el corazón duro de la persona y que Dios la use como un fuego para avivar corazones que se han enfriado, creyentes que han entrado en un estado de apatía, de indiferencia. Bueno, con la palabra, Dios usa la palabra. Entonces dice, ¿no es mi palabra como fuego o como martillo que quebranta la piedra? Sí es. Sin embargo, fíjese lo que dice él, versículos más adelante. 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y no los envié, ni les mandé ningún provecho hicieron a este pueblo. No los envié. Yo no los envié. Una inmensidad de falso cristianismo, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo no los envié, yo no los he enviado. Ellos darán cuenta. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Marcos 5. Va a ver qué tema tan interesante. Yo tengo en mi Biblia 2 o 3 temas que son muy psicológicos, pero para nada uso la psicología al explicarlos. Más bien uso la palabra para mostrarle, ¿verdad?, que la psicología no tiene el remedio para sus dificultades. No tiene el remedio. Y entonces, ¿para qué estudiaste eso? Me dice la gente, porque soy psicólogo clínico. Me dice la gente, ¿y para qué estudiaste eso? Porque me di cuenta ya muy tarde. Muy tarde. Imagínense un médico que después de tratar a 1000 pacientes se da cuenta de que no ha sanado a ninguno. Bueno, es vergonzoso tener que aceptar esto, hermana. Es vergonzoso tener que aceptar que me digan, y de 1000 pacientes que usted ha visto, cuéntenos de alguno que no, pues no. Temo decirle que no hay. Es un paliativo nada más, es una filosofía nada más, ¿verdad? Para vivir cualquier filosofía o religión puede ayudarle al hombre, puede ayudarle. Pero para salvarle solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Aquí se nos narra en Marcos capítulo 5 el encuentro de Jesús con un hombre que estaba profundamente trastornado. Es el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno. No como alguien dijo el ganadero, no, para nada tenía que ver con el ganado, no, era el endemoniado gadareno, seguramente de la provincia de Gadara, ¿verdad? Es el encuentro que este hombre tuvo con Jesucristo. Y mire qué bonito es tener un encuentro con Jesucristo. Me gozo, me levanta el ánimo el hecho de llegar a una persona, regalarle un folleto, pedirle permiso para hablarle 3 minutos y llevarlo a un encuentro con Jesucristo, o al menos intentar que tenga un encuentro con Jesucristo.
A mí eso me llena de gozo. Mucho más que otras cosas, mucho más que otras cosas, ¿verdad? Y esta es la historia de un hombre sumamente necesitado que tuvo un encuentro con Jesucristo. Otro tema muy psicológico que algún día veremos es Juan 4, el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana. ¿A qué de problemas traía esta mujer? Que traía 4, 5 o 6 maridos, ¿verdad? Y tuvo un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo arregló su problema. Tener un encuentro con Jesucristo es tener un encuentro con el Dios del cielo, el Dios de la Biblia. Es tener un encuentro con el Creador del universo. Vamos a entrar en nuestro tema porque el tiempo se nos está yendo. Mario, con voz alta, ¿quiere leernos el versículo 3? Qué tremendo. ¿Dónde vivía este hombre? En los sepulcros. No en un panteón simplemente, sino en un sepulcro donde ya habían sepultado a alguien. Este hombre dormía y vivía junto a un cadáver. Este hombre nos tipifica a ti y a mí. El tiempo en el que antes de tener un encuentro con Jesucristo vivimos muertos en nuestros pecados y conviviendo con muertos en sus pecados. Qué triste, pero todos mis amigos estaban igual que yo, muertos en sus pecados. Igual que tú antes de convertirte. Tus amistades, tus familiares, si no se han entregado a Jesucristo, están muertos en sus pecados. La primera característica de este hombre es que tenía su morada en los sepulcros. No nada más eso. Segunda característica, nadie podía atarle. Era realmente violento. Ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las había hecho, ¿qué? Pedazos. Las había desmenuzado y nadie le podía dominar. Muchas veces intentaron ayudarle, porque como vamos a ver un momento más, era un peligro para los que convivieran cerca de él. Todo el mundo le rehuía, no pasaba por donde él estuviera. Muchas veces le quisieron atar con cadenas y grillos y dice que los despedazaba. Se hicieron intentos por tratar con esta persona. Se hicieron intentos por ayudarle. Como hoy en la actualidad se hacen intentos por ayudarle a una persona en quien vemos ciertas características de violencia, de agresividad. Se hacen intentos por ayudarle. Un intento, por ejemplo, por ayudarle. Hablarle a la policía. Que vaya a la cárcel. Para que aprenda, dicen. Pues no aprende. No aprende. Tristemente, lo digo con tristeza, centros de rehabilitación. Salen de ahí los muchachos y la gran mayoría vuelve a caer en sus mismas dificultades otra vez. Rompe otra vez las cadenas. Mientras está en el centro de rehabilitación, su conducta parece. Es un cambio exterior el que se le ve, pero no ha habido un cambio interior. De varias maneras se intenta ayudarle a esta persona. Hagan esto, hagan lo otro, con tal de ayudarle. Hasta que finalmente alguien tiene una brillante idea. Una idea brillantísima. Llévenlo con Alfonso, que es psicólogo. Él los va a ayudar.
Él lo va a sacar del problema. Pues no, fíjese que no. Llévenlo con un psicólogo. Lo que necesita es eso. ¿Cuánta gente no está pensando de esta manera? Creyendo que es el remedio. Cuando en la realidad, nosotros estamos viendo que la violencia aumenta, la delincuencia aumenta, la maldad, el crimen. Hay un libro por ahí que leí hace tiempo y se llama, no lo leí, leí nada más el título. Se dice, jamás hubiera creído que sucedería esto. Habla de un hombre, lo ojeé nada más, habla de la persona que lo escribe, trata el punto de que cuando él fue joven, jamás se imaginó ver lo que está sucediendo ahora en el 2023. Jamás me imaginé ver lo que veo ahora. La gente que vivió que fue joven hace 60 años, 70 años, jamás nos imaginamos lo que estamos viendo ahora. Jamás. Y sin embargo, déjeme decirle una gran cosa que tenemos a nuestro favor, hermano. Tenemos a nuestro favor una gran ventaja. México está abierto al evangelio. No lo olvide para que lo pueda aprovechar. México está abierto al evangelio. Hace unos meses, a la iglesia donde asistimos mi esposa y yo, ahí en Monterrey, invitaron a un pastor chileno a que predicara. Y después que terminó, yo platiqué un poquito con él y le pregunté cómo estaba la República de Chile en su actitud respecto al evangelio, al evangelismo. Dijo, cerrado. Hay mucho escepticismo, cerrado. A la gente le da mucho por leer, cultivarse. Pero en cuanto a las cosas de la Biblia, está cerrado. Están cerrados. Nosotros debemos aprovechar que estamos en un lugar donde, hermano, la gente está abierta al evangelio. Es rarísimo que una persona no me acepte el folleto. Y tengo por costumbre un detalle, y yo quisiera enseñárselo a usted. Sí se puede, hermano, hacer lo que le voy a decir. No nada más entregar el folleto, sino pedirle a la persona y decirle, ¿me permitiría 3 minutos para platicarle un poquito del folleto? ¿De qué se trata? ¿Me permitiría que le regale un folleto? Habla de Cristo y de la Biblia. Mire, la persona no le va a decir que no. Uno entre muchos quizás le diga que no le interesa, que no le hable, pero la gran mayoría está abierta al evangelio. Y entonces le digo, por favor, me regalaría 3 minutos, nada más 3 minutos, no 3 y medio. No más 3 minutos para platicar con usted acerca de Jesucristo. Y no le voy a hablar de una religión. Yo le voy a hablar de Jesucristo, el que murió por usted y por mí en la cruz. Y por lo general la gente me dice sí. Claro que es muy común que no me tome 3 minutos, que me tome 5, me tome 10. A veces la persona me da hasta más tiempo. Pero no tengo por costumbre decirle a la persona, le regalo un folleto, muchas gracias a Dios. No, lo tiran. Lo tiran, se deshacen de él fácilmente. Para una persona, un creyente, sobre todo, más que nada hablamos de un creyente que no ha hecho nunca este trabajo, entonces yo le recomendaría una cosa, regale el folleto nada más. No le hable a menos, ¿verdad?, de que usted sienta ya el valor para hablarle. Pero si tiene miedo, nada más regale el folleto. Mire, permítame regalarle un folleto, le habla de Cristo y de la Biblia. Muchas gracias.
Le ruego una cosa, le digo yo. Le ruego una cosa, hágame un gran favor. No lo tire. Muchas gracias, adiós. Pero con el tiempo yo me fui dando cuenta de una cosa. Puedo ir un poco más allá de esto. No nada más regalarle el folleto. En una ocasión salí de un centro comercial que es donde acostumbro ir a evangelizar. Evangelizo en un centro comercial, en una Soriana. De una manera muy, yo diría prudente. Hay bancas. Veo una persona que está sola, me siento con ella. No cargo mi Biblia. Uso un Nuevo Testamento de los que dan los Gedeones. Algunos de ustedes los conocen, son chiquitos. Es el que cargo para no levantar sospechas. Le regalo el folleto a la persona y le pido que me regale unos minutos. Y ahí sentado le estoy explicando. Pasan los guardias de aquí para allá. Y pues no, ellos piensan que estamos platicando del juego, del último juego del Santos. Ellos piensan cualquier otra cosa, pero no se dan idea de lo que estamos platicando. Pero si usted no tiene experiencia en esto, comience regalando un folleto al menos. Haga el intento, Dios le va a dar gracia. Sigamos con nuestro tema. Dice que muchas veces trataron de ayudarle, pero todo fue en vano. Otro intento que se le ocurre a usted, que la gente a veces hace para ver si cambia la persona. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos hacemos hermanos? Testigos de Jehová, por ejemplo. Mormones. Ellos son diferentes, a lo mejor cambia la persona si lo metemos ahí. Nosotros sabemos muy bien que la religión no hace nada por el hombre. Nosotros sabemos muy bien que es un encuentro con Jesús lo que la persona necesita. Y es lo que este tema nos está enseñando. Entonces, como característica que estamos viendo es los intentos que estaban haciendo porque esta persona pudiera tener un cambio en su vida. No lo habían logrado. 5 otras características de este hombre. Versículo 5. Mario, en voz alta, por favor. Fíjense nada más, qué triste. Hermanos, tengamos tristeza por esa gente. Se hieren solos, se castigan solos, traen una problemática. Muchos de ellos traen una problemática de veras y están hiriendo en su familia, a su matrimonio, están hiriendo a sus hijos. Son malos con sus compañeros de trabajo. Ellos mismos se están haciendo daño. Dice que de día y de noche andaba gritando. E hiriéndose él mismo hiriéndose. ¿Hay algún tipo de enfermedad psicológica en la cual la persona se hiere sola? Porque es un intento de suicidio. Por ejemplo, se golpea contra la pared. Por ejemplo, se muerde las manos. O a veces definitivamente lo intenta suicidarse, romperse las venas. He visto casos así. Un encuentro con Cristo es lo que ellos necesitan. Un encuentro con Cristo. Si nosotros pudiéramos entender cuánto les ama Cristo a estas personas, el amor que les tiene, creo que nosotros si pudiéramos entenderlo estaríamos más dispuestos. Dice nuestro versículo que de día y de noche andaba dando voces
e hiriéndose solo, lastimándose. Es triste, hermanos, pero la gente toma decisiones para después darse cuenta del daño que se hizo por la mala decisión que tomó. Toma una decisión X creyendo que es lo máximo que está haciendo y pasado un tiempo despierta para ver en qué problema se ha metido. Se está dañando solo. Se está dañando sola la persona. Versículo 8. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Bueno, pues fue la gracia de Dios, hermano. ¿Qué otra cosa? Seguramente había oído. Seguramente también tenía tiempos de lucidez. Sabe que Dios en su misericordia a muchos enfermos mentales, a muchas personas de este tipo que sufren este tipo de enfermedades, les da tiempo de lucidez. Por ejemplo, en la esquizofrenia tienen tiempos de lucidez en el cual hay que aprovecharles para darles el evangelio. No se van a aliviar, hermano. No es la finalidad. Pero yo he visto esquizofrénicos que están ahora con el Señor. Supe de una muchacha que falleció hace años. Ella fue esquizofrénica, pero ella aceptó a Cristo y se reunía en una iglesia. Su tormento no la dejó. No debemos catalogar siempre, no debemos caer en ese error de pensar que están endemoniados. No están endemoniados, hermano. Es una enfermedad que se llama esquizofrenia. No estamos para hablar ahorita, no me invitó Carlos para darles una plática de cómo se origina, por qué viene, cuáles son los síntomas, qué es lo que se puede intentar para ayudarle. No estoy aquí para eso, no. Pero sí le digo, porque los hermanos pentecosteses tienden a ver a todo este tipo de personas como endemoniados. No están endemoniados, están endemoniados. Padecen de esquizofrenia. Ya es un problema médico, psiquiátrico, porque hay otro detalle. Yo no soy en contra de la psiquiatría. No soy en contra de la psiquiatría. La psiquiatría es una rama de la medicina que trae una gran ayuda al paciente. Hay medicamento que aunque es caro, es muy efectivo, muy efectivo para ordenarle el pensamiento, traer un orden y un equilibrio a su estado emocional. Después de que está sufriendo tanto en una depresión o en un ataque de ansiedad en que se sufre demasiado, sufre mucho la persona, le vienen hasta ataques de ideas de suicidio. El medicamento psiquiátrico es bueno, pero no creamos, ¿verdad? Como digo, que todo mundo, ¿verdad? Lo vamos a catalogar así, endemoniados. No están endemoniados, no, son enfermos. Sigamos adelante. Cuando vio a Jesús de lejos, qué maravilloso. Esto es algo tan hermoso. Es algo tan hermoso. Solamente podemos achacarlo, atribuirlo a la gran misericordia del Señor por esta persona, al gran amor que tiene por las almas, al gran amor que tiene por las almas. Tanto ama al hombre que estuvo listo para dar a su hijo por nosotros. Estuvo listo. Prefirió ver a su hijo en la cruz, atormentado, golpeado. Y ahora, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, fue el mismo Dios quien lo castigó, el mismo Padre, usando hombres, pero fue el mismo Padre. No, esta idea no cabe en mi cabeza.
que un padre agarre a azotes feos, terribles, crueles, salvajes a un hijo, hasta el punto de matarlo a golpes. Es lo que hizo el padre con el hijo. Estaba cargando con nuestros pecados por puro amor. Él prefirió ver a su hijo ahí sufriendo de esa manera antes que verlo a usted perdido en el infierno y para siempre. Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Prefirió verlo de esa manera antes que verlo a usted separado para toda la eternidad de Él. Él lo creó para que usted pasara la eternidad con Él. Prefirió, fue tanto su amor. Esto no cabe en nuestra cabeza, no es lógico, no es lógico. Lo más lógico es, pecaron, que lleven las consecuencias, que sufran una eternidad en el infierno, perdidos para siempre. No. La Biblia nos describe a un Dios de amor. Dice, tanto amó Dios al mundo. Dios es amor. Lo describe como un Dios de amor. Su naturaleza es el amor. No puede ser otra cosa Dios sino amar. Por amor nos sostiene, nos sustenta, nos guarda, nos cuida, nos provee, nos protege. Fue su gran amor que abrió nuestros corazones y nuestras mentes al Evangelio. Pues fue su gran amor el que hizo que este hombre lo viera de lejos. Sigamos porque el tiempo se nos va. Dice que se arrodilló ante él. Fíjese, lo reconoció. Qué maravilloso. Lo reconoció. Qué tremendo. Lo reconoció como diciendo, este es el que trae mi salvación. No hay para salvación, no hay para mí salvación en otro. Este es el que trae el remedio para mi vida. Siete, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. No era uno, no era dos. Después vamos a ver, muchos demonios habían venido. Fue un tiempo en que no me explico por qué se dieron muchos este tipo de casos. Hubo una actividad demoníaca muy fuerte, ocupando cuerpos humanos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? ¿Por qué preferían vivir en aquella región? ¿Por qué preferían estar en aquella región que en otra región? Pues posiblemente porque en aquella región había mucho pecado, se practicaba mucho hechicería, pecado, y ahí ellos están muy a gusto. No pueden estar a gusto donde se vive en santidad, en un ambiente de santidad, donde se adora a Dios. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, o sea, comiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Como 2,000 demonios. ¿Los tendría todos este hombre? Pues hay cosas que no nos podemos imaginar, pero es posible.
Es posible, para que veamos el comportamiento que este hombre tenía, lo violento que era, dónde vivía, dónde pasaba la noche, dónde dormía, cómo se hería solo, cómo hería a la gente. La gente le rehuía. Y los que le apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y ahora viene lo bonito. Este hombre ya tuvo un encuentro con Jesús. Ya tuvo un encuentro con Jesús. Se arrodilló, lo adoró, lo reconoció como el Señor absoluto. Lo reconoció como su Señor, y aquí viene lo bonito. Viene la gente, se corrió la voz. Oigan, acaba de suceder esto. Vienen y lo ven, y vea usted la primera característica que ven en él. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo? Sentado, porque no sabía estarse quieto. Es increíble de dónde sacaría tantas energías, pero todo el tiempo estaba moviéndose, corriendo, tras una cosa, tras otra. Sentado. ¿Cómo más le vieron? Vestido. Eso nos da la idea de que aquel hombre andaba desnudo. Es otra característica. Y sobre todo, dice en la última característica, y en su cabal juicio. Había sido sanado. Tuvo un encuentro con Jesús. Encontró a Jesús. ¿Usted ya encontró a Jesús? ¿Está seguro de que ya está Jesús en su corazón? ¿Ya lo encontró? ¿Ve cambios en su vida? Porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si no ha visto cambios en su vida, si no ha tenido un encuentro con Jesús, que este tema pueda llegar a su corazón y ver que Jesús puede hacer por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Lo que la religión no puede hacer por usted. Lo que nadie puede hacer por usted. Jesús quiere hacerlo. Anhela que le dé esa oportunidad. Dele la oportunidad. Dice que lo vieron en su cabal juicio y tuvieron miedo. Fueron impactados. Tuvieron un impacto tremendo al ver a aquel hombre. Ya lo conocían de tiempo atrás. Ahora lo ven en condiciones muy diferentes. Qué maravilloso fue cuando yo recibí a Cristo y llegué a mi casa y mi madre me dijo, te veo diferente. Porque yo recibí a Cristo en Monterrey. Y en las primeras vacaciones que tuve que vine, me identifiqué como cristiano en mi casa, que éramos sumamente católicos. Y mi madre me dijo, te veo diferente. Le dije, sí. Entregué mi vida a Jesucristo. Cristo está en mi corazón. Me dijo, bueno, hijo, siempre has tenido a Cristo. Lo hemos tenido toda la vida. Le dije, no, lo hemos tenido en la boca, pero ahora lo tengo en el corazón. Yo había tenido un encuentro con Cristo, hermano. Y de aquel hombre violento, y de aquel hombre maldiciento que fui, y de aquel hombre vulgar que fui, y agresivo. Ahora la gente me ve como me ve y cree que así nací. No, hermano, no, no. Vivía de una manera terrible, entre otras cosas con el pelo hasta la cintura. Cuando recibí a Cristo entendí el versículo de Pablo a los Corintios. Le es vergonzoso al hombre traer el pelo largo. Le pregunté al pastor y le dije, ¿qué quiere decir esto? Y dijo, pues lo que tú entiendes, lo que quiere decir, lo que dice. Yo ya tenía a Cristo en mi corazón. Y le contaron lo que había sucedido en el versículo 10.
cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué triste, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos la otra cara. Llegó la bendición al pueblo, pudo hacer más cosas en el pueblo. Posiblemente había más gente con ese mismo problema. Le robaron la bendición al pueblo. Le pidieron que se fuera. ¿Por qué? Porque los 2000 cerdos, ¿qué pasó con ellos? Se ahogaron en el mar. Entonces perdieron su ganancia. ¿Verdad? No estaban más contentos de ver a aquel hombre que ahora lo veían, ¿verdad? Vestido, apacible. Ya la gente se podía acercar con él y pues, tener una plática con él. No estaban contentos con eso. Ellos se molestaron más bien por aquello que había pasado. Posiblemente su religión también les impidió ver la gran bendición. Y al entrar él en la barca, el que había estado sentado, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Un minuto nada más, porque ya se nos acabó el tiempo. Le rogaba que le dejase estar con él. Déjame ir contigo. Mas Jesús no se lo permitió y dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No te vengas conmigo. Mejor ve y llévales el evangelio a otros. Ya que a mí me están corriendo, pero tú tienes un gran impacto por lo que acabo de hacer en tu vida, ve y cuéntale a la gente lo que acaba de suceder. ¿Y qué dice? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que quiere decir 10 países, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Tuvo un encuentro con Jesús, hermano. Qué bendición. Qué bendición tener un encuentro con Jesús. Si no has entendido, que Dios iluminó a alguno de ellos. Y luego se dijeron uno al otro en el 9, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas en casa del rey. Este versículo me toca mucho el corazón. No estamos haciendo bien. Y ojalá Dios toque tu corazón esta mañana. No estás haciendo bien. Aunque hagas otras cosas buenas, como asistir a la iglesia, ofrendar, orar. Si tú no llevas el evangelio a los perdidos, tú tienes que meterte bien claro en tu corazón esto. No estás haciendo bien. Y no solamente eso, sino que habrá un momento de juicio, como lo dicen ellos mismos. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, dicen. ¿Sabe usted cómo se dice en griego buenas nuevas? ¿Sí sabe? Evangelio. Imagínense. Hoy es día de evangelio. Hermano, hoy es día de evangelio. Y nosotros estamos aquí, escondiendo solamente, recibiendo y escondiendo. Y cada vez que viene una necesidad, una dificultad a nuestra vida, nosotros tenemos libertad para entrar al trono de la gracia por los méritos de Jesucristo y obtenemos la misericordia de Dios y obtenemos su provisión de Dios y obtenemos su protección de Dios y obtenemos lo que estamos necesitando de Dios. ¿Cuántas veces le ha fallado Dios a usted en lo que le está pidiendo a Dios? A menos que haya un pecado serio en su vida, Dios no le va a contestar. Pero si no es así, Dios contesta su oración. Usted y yo tenemos esa bendición, ese tesoro. No estamos haciendo bien. Si no vamos con la gente,
y le decimos, te regalo un folleto, habla de Cristo y de la Biblia, no habla de una religión, no habla de una religión. Si nos esperamos hasta mañana, nuestra maldad nos alcanzará. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a esta conclusión tan exacta y verdadera? Si nos esperamos hasta mañana, nuestra maldad nos alcanzará. ¿Por qué? Pues oye, son las 8 de la noche, las 9 de la noche. Nosotros tenemos mucho aquí que comer. Allá no hay nada. Para mañana, ¿cuántos crees que amanezcan muertos de hambre? Y nosotros aquí con tanto. Nosotros aquí teniendo tantos tesoros de la Biblia. Y para mañana, ¿cuántos morirán sin Cristo? ¿Cuántos morirán hoy sin Cristo? Cada vez que una persona muere, yo me pregunto, ¿y dónde está ahora? Si murió sin Cristo, si salió de este mundo sin Cristo, con Dios no está. Para siempre perdido, eternamente. No estamos haciendo bien. Y si seguimos así, nuestra maldad nos alcanzará. Nuestra maldad nos alcanzará. Seremos culpables de los que mueran esta noche allá donde no hay nada que comer. Seremos culpables de los que vayan al infierno y que tuvimos oportunidad de hablarles porque a diario nos cruzábamos con ellos, nos encontrábamos con ellos y no les dimos el evangelio. Seremos culpables. Dice Ezequiel, en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que si el malo muere en sus pecados y tú no le hablares, yo demandaré su sangre de tu mano. Yo la voy a demandar de ti. Hay un juicio para nosotros, hermano. Cuando aquí dice, nuestra maldad nos alcanzará, es una realidad, hermano. Nuestra maldad nos alcanzará. Quiero que abra su Biblia en 2 de Corintios 5, por favor. Versículo 10. Porque, ¿lo tenemos? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, ¿qué? Dé cuenta de lo que hizo mientras vivió en esta vida. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted va a comparecer ante el tribunal de Cristo, hermano. Y le aseguro una cosa, ese día no va a ser un picnic. Es un tribunal, se nos va a juzgar. ¿Qué nos mueve a hablar de Cristo? Dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, porque conocemos el temor del Señor. Sí, Dios es amor, pero no hay salvación para una persona que sale sin Cristo. No hay salvación. Porque conocemos, porque sabemos que hay una eternidad llena de infelicidad para el que sale de este mundo sin Cristo. Persuadimos a los hombres, les hablamos de Cristo. Porque conocemos el temor del Señor. Segundo, aunque ahorita vuelvo a este versículo otra vez, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos forza a llevar el evangelio.
Le preguntaron a una señorita que iba de misionera a China, tú debes amar mucho a los chinos para ir allá a evangelizar, una norteamericana. Dijo, no, yo amo a Jesucristo. Y por el amor que le tengo a Jesucristo, yo voy a China. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos presiona, nos hace no estar callados. Vamos por allá. Apocalipsis 14:11. Es un versículo que los he visto con ustedes, pero es necesario verlo y meditarlo. Yo lo medito seguido, a diario. Capítulo 14. Versículo 10. ¿Está Arturo? ¿Salió Arturo? Quería que leyera Arturo este versículo. Salió, entonces. A ver, Mario. Versículo 10. También beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Será atormentado con fuego y azufre. El infierno es un lugar de fuego y azufre. Primera característica, es un lugar de tormento. Será atormentado. Ahí duele todo y duele intensamente. Y duele intensamente todo. Todo. ¿Qué hacemos aquí cuando tenemos un dolor intenso? Aparte de llorar y de orar, ¿qué más hacemos? Ir al doctor. Pues en el infierno no hay medicina que quite el dolor. Qué triste. Qué triste, no hay un medicamento para calmar los dolores. Versículo 11, Mario. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo. Ha de ser un lugar espantoso. Tan espantoso que Jesucristo estuvo listo mejor a venir y ser tratado como lo trataron. Sufrir como sufrió. Golpeado, avergonzado, escupido. Pero Él quería tenerte a ti con Él para toda la eternidad. Fíjate nada más qué maravilloso. Tú vas a pasar la eternidad con Jesucristo. Pero quien no ha recibido a Jesucristo, dice, y será atormentado con fuego y azufre. El infierno es un lugar de tormento. Unas hojas antes, en Judas, versículo 6, por favor. A ver, Arturo, Judas, versículo 6. Ya vi que tiene buena voz, entonces vamos a aprovecharlo. Judas, versículo 6. Prisiones eternas. Otra característica del infierno es prisiones eternas. Prisiones. Ahí no hay con quién platicar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el lugar? No hay con quién platicar nunca. Hay quien tiene miles de años en el infierno y ya no ha platicado con nadie. Porque la gente está en una prisión. A veces la gente no entiende esto y dice, pues ahí va a estar fulanita, me la voy a pasar bien padre. No, fíjate que no.
Fíjate que no. La gente está aislada. La gente está aislada. Y ahí mismo nos dice otra característica que dice, son prisiones de oscuridad. Es un lugar oscuro, completamente oscuro, terriblemente oscuro. Por eso dice, conociendo el temor de Dios, o sea, conociendo estas cosas del infierno, sabiendo que es una realidad, predicamos a los hombres, les llevamos este mensaje. Vamos a nuestro tema ahí en Segunda de Reyes. Hice estos comentarios porque dice Segunda de Reyes, si esperamos hasta mañana, nuestra maldad nos alcanzará. Hermano, espérate hasta mañana, no sigas evangelizando y sigue con la vida que llevas, apática. Tu maldad te alcanzará. Tu maldad te alcanzará. ¿Sabes? Yo no había entendido una verdad que viene en la Biblia. Me la enseñó el pastor Carlos hace como unos 3 o 4 meses por teléfono. Le hablé para saludarlo de Monterrey y me hizo un comentario que yo no había considerado de la Biblia. En Apocalipsis dice que el Señor enjugará toda lágrima. ¿Has visto ese versículo? ¿En el cielo hay lágrimas? Sí, en el cielo hay lágrimas. ¿Lágrimas por qué? Pueden ser de gratitud, pero también pueden ser de tristeza. De tristeza, al menos por unos momentos, cuando el Señor nos permita ver o entender, al menos no ver, pero entender claramente que papá y mamá no están en el cielo y están en el infierno. Va a venir una tristeza enorme. Y el Señor en su misericordia va a estar limpiando nuestras lágrimas y consolándonos. Pero hay lágrimas en el cielo. Conociendo pues el temor del Señor. Si esperamos hasta mañana, nuestra maldad nos alcanzará. Vamos ahora, pues, dice en Segunda de Reyes 10, y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y los declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han dicho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel que ya han perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Y tomaron pues 2 caballos de un carro y enviaron al rey al campamento. Y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino, qué tremendo, fíjese lo que sigue. Fíjese lo que sigue. Y vieron que todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres que los sirios se habían arrojado por las premuras, y volvieron y a los mensajeros del rey y se lo hicieron saber. El camino estaba lleno de tesoros. Seguramente hasta joyas, alhajas, para correr más rápido, los sirios se los fueron quitando, sus collares, sus colguijes, todo, vámonos para huir, porque Jehová había hecho. Este pasaje es muy ilustrativo. Nos enseña al menos 2 o 3 principios. Uno de ellos, que Jehová había hecho. Jehová ha hecho algo en México. A nosotros nos corresponde. A nosotros nos corresponde, hermano, ir y buscarlos.
Todo está en pedirle al Señor que nos dé valor para decirle, permítame que le regale un mensaje de Cristo y de la Biblia. Habla de Cristo. Casi todo folleto trae un versículo y este lo trae. Y ahí hay para que tomen ahorita. Casi todo folleto trae un versículo que yo uso mucho. Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, es difícil aprender de memoria este versículo. Fíjese, son dos frases chicas. Por cuanto todos pecaron y abajo y están destituidos de la gloria de Dios. Ha habido veces que cuando yo evangelizo, hago que la persona sin darse cuenta se lo aprenda de memoria. A veces hemos tomado un Uber para ir a la iglesia y en el camino evangelizo al chofer y le digo este versículo cuando lo evangelizo y se lo repito y se lo repito y se lo repito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? Les digo. Usted le puede preguntar a la persona, ¿quiénes han pecado? Y la persona va a decir, todos. Muy bien. ¿Quién está incluido? Él va a decir, todos. Muy bien, todos. Pero de una manera personal, ¿quién está incluido ahí? ¿Quién ha pecado de una manera personal? Yo le ayudo a la persona y le digo, usted y yo. Usted ha pecado. ¿Cómo se llama usted? Le digo, nomás deme su nombre, no me dé su apellido. Pues que me llamo Alfredo. Mire lo que dice aquí. Por cuanto Alfredo pecó, está destituido de la gloria de Dios. Quiere decir separado de Dios. ¿Cuándo va a estar separado de Dios? Le digo. Ahora, aquí dice ya está, no dice estará. Primer pregunta, ¿quiénes han pecado? Todos. ¿A quién lo incluye? A usted. ¿Cuál es su condición? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué dice Dios de usted ahorita? No, pues que estoy separado de Dios. Mire, el Espíritu Santo les da luz suficiente para entender el mensaje. Dios hace que ellos entiendan. Y si lo entienden y me dicen, estoy separado de la gloria de Dios. Muy bien, Alfredo. Tú ya estás separado de la gloria de Dios. ¿Y qué pasaría si murieras esta noche? Cuarta pregunta. ¿Qué pasaría contigo si murieras esta noche? ¿A dónde irías? Con Dios no. Con Dios no, porque ya estás destituido de la gloria de Dios. Ya estás separado. Use este folleto y puede usarlo de esta manera. ¿Quién ha pecado? Todos han pecado. ¿A quién incluye? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué pasaría contigo si esta noche tú murieras? Y cuando tengo tiempo, que la persona me da tiempo para hablarle, yo le hablo del infierno. Le digo, estás destituido y mira a dónde irías. A un lugar de tormento, de fuego, a un lugar oscuro, a un lugar de soledad, donde no vas a tener nunca con quién platicar. Pero lo más espantoso y lo más triste de esto, vas a un lugar donde es eterno. Ya no hay esperanza de salir ahí. A veces yo me pregunto en mis torpezas, Señor, dales una chance. No hay. Mire, Dios no les puede dar una oportunidad porque estaría traicionando a su propio hijo. No, pues diría Jesucristo, entonces ¿a qué fui? Entonces ¿a qué fui a morir por ellos? Pero es tan terrible que ojalá y hubiera una oportunidad para ellos, aunque fuera después de miles de años. No la hay. No la hay. Quiera Dios despertar nuestros corazones, hermanos. Quiera el Espíritu Santo despertarnos y darnos cuenta de una cosa. El Señor ya ha hecho algo. Nuestro país está abierto. Y más todavía, ciertas partes del país están más abiertas, como es el norte. Tengo entendido que el sur de México no está tan fácil.
Tengo entendido que el sur de México es difícil, todavía la gente no acepta un folleto. ¿Por qué no aprovecharlo nosotros? El norte está abierto al evangelio. Que no seamos hallados culpables, porque se nos va a demandar la sangre de aquellos a quienes pudimos hablarles y no les hablamos. Yo le voy a pedir al pastor Carlos que pase. Solo estoy seguro si tú estás, si prometes que caminarás conmigo. Libérame, no me dejes de tu mano, abrígame, que se acaba ya el verano, ayúdame, que cruzar sin ti es de vado, yo no podré, no me dejes de tu mano, protégeme de la ira de mi hermano, ayúdame, que sin ti todo es en vano, aunque hay luz al otro lado, yo cruzar sin ti este vado no podré.